La oposición pide anular el acuerdo entre el Estado y Qaton Nazi que extendió la concesión por 50 años a esta empresa belga. Esta empresa, una de las dos que opera en el puerto de Montevideo, que en su momento había amenazado al Estado con una demanda millonaria. Montecom, la otra empresa que está trabajando en el puerto, está atravesando un conflicto laboral tras el anuncio del despido de 150 trabajadores. Ahora bien, ¿qué hay detrás de este acuerdo entre el Estado y Qaton Nazi? ¿Qué puede pasar con Montecom y sus trabajadores? De estos y otros temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Parlamentarios del Frente Amplio presentaron la semana pasada una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el acuerdo entre el Estado y el operador belga de servicios logísticos Qaton Nazi. De esta manera, la oposición busca anular la resolución del Poder Ejecutivo dictada en el Consejo de Ministros en febrero de 2021, que aprobó un acuerdo que extendió por 50 años la concesión, iniciada en 2001 y por 30 años más, hasta 2081. Según indica el escrito presentado por la oposición, la resolución vulnera disposiciones de dos leyes, además de consagrar un monopolio en beneficio de una compañía privada, siendo esta una cuestión vedada a su ámbito de competencia por la Constitución. En la nulidad presentada, los accionantes manifiestan que el Poder Ejecutivo ha ingeniado un mecanismo para evadir la distribución de competencias entre los poderes que hacen la Constitución. Qaton Nazi, empresa dueña del 80% de la terminal Cuenca del Plata, el otro 20% corresponde a la Administración Nacional de Puertos, anunció en marzo de 2021 una operación por valor de 455 millones de dólares para la expansión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. Además, las partes acordaron la extensión de la concesión hasta 2081 y que Qaton Nazi diera por concluido el diferendo que tuvo con el Estado uruguayo por infracciones al Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Bélgica, Luxemburgo y Uruguay. La empresa, una de las dos que operan en el puerto de Montevideo, había anunciado en octubre de 2019 la intención de demandar al Estado uruguayo por el daño causado al favorecer, fomentar y tolerar la existencia de una terminal por fuera del régimen legal aplicable, gestionada por otro operador. Esa otra compañía, Montecom, de capitales chilenos y canadienses, se encuentra en pleno conflicto laboral, pues anunció el despido de 150 trabajadores que llevó a varios paros en la terminal portuaria. Vamos a hablar de este tema y en primera instancia vamos a recibir al senador del Frente Amplio, Charles Carrera. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Gracias a ustedes por la invitación. Saludos a ti, a tu equipo y a toda la audiencia. Bueno, desde la oposición se habla de consecuencias políticas, económicas, sociales. Se habla de abuso de función también a partir de este acuerdo. ¿Por qué manejan todos esos conceptos? Y en realidad este es un acuerdo que es absolutamente inconstitucional e ilegal. Es violatorio de todo lo que es el ordenamiento jurídico portuario. En nuestro país, desde la década del 90, existe una ley que establecía un principio general que es el de libre competencia. Es decir, los usuarios, los importadores y exportadores tenían derecho a elegir el servicio que más le convenía. Eso es un principio de la ley. Y con este acuerdo, que es un acuerdo arbitrario, ilegal, que se dictó en contraposición a esa ley, lo que se estableció es un monopolio, una exclusividad en el principal negocio del puerto de Montevideo, que es el manejo de los contenedores. Antes existían varios proveedores. Ahora se le dio todo este negocio, que es un negocio multimillonario, a una única empresa. Sin ningún fundamento, sin un análisis serio, sin informes jurídicos, sin un expediente administrativo. Porque tú en el derecho público, si vas a disponer de un bien, como en este caso que es el principal activo del país, porque tiene un efecto enorme el puerto de Montevideo sobre el trabajo de los uruguayos, sobre lo que es el comercio interno, tú tenés que tener sustento, es decir, tener un expediente administrativo. Tú si querés hacer lo que quieras con tu patrimonio, en principio lo podés hacer, pero desde el Estado no. Por eso nosotros decimos que es arbitrario, es ilegal, es inconstitucional, porque a nosotros se nos tendría que haber convocado todo el sistema político, no solamente el Frente Amplio, y también haber convocado a la comunidad portuaria, a los importadores y a los exportadores. Se hizo todo con total falta de transparencia y se nos presentó ante la opinión pública un negocio ya consolidado. Entonces, por eso es que hoy las consecuencias políticas, por eso existió una interpelación. Ya tenemos un llamado el 1 de junio a las autoridades del puerto, a las autoridades del Ministerio de Trabajo, al Ministro de Transporte, para hablar de la dimensión social, que es esto que estamos viendo hoy. Pero
también tiene consecuencias. Es decir, se quiso supuestamente evitar un juicio. Hoy por lo menos ya por los accionistas chilenos y canadienses de Montecom, también tenemos juicios ahí en el presente, tenemos juicios y hay juicios reales. Entonces hoy el Puerto Montevideo es una situación de conflicto porque se entregó un monopolio a un privado totalmente regulado hasta el año 2081. Yo, Wilmar, trato de explicar esto porque quizás que nosotros no tenemos la dimensión cuando hablamos año 2081. Yo no voy a estar acá. Yo tengo una hija de 9 meses. Mi hija va a ser una mujer de 60 años. Quizás que esto van a ver mis hijos y mis nietos. Mi hijo mayor va a ser un hombre de 67 años, para que tengamos una dimensión de las complejidades que trae. Hoy el Puerto Montevideo ya es una zona de conflicto total. Yo el otro día veía Belletti, que es alguien que es el presidente de la Cámara Frigorífica, de los negocios frigoríficos. Dice, tenemos que dejar sin efecto el monopolio en el Puerto Montevideo. Es decir, porque hoy los barcos, hoy hay barcos, hoy por ejemplo se le dio todo el negocio, todo el manejo de los contenedores a Catonnati, ya maneja el 80% del negocio de los contenedores, no tiene infraestructura para atender toda esa demanda y hay barcos que no están pudiendo, tienen que esperar hasta 48 horas para poder ingresar a la terminal de contenedores. Es decir, hoy es una zona de conflicto y por eso nosotros hablamos de las consecuencias políticas, de las consecuencias judiciales. Hay una denuncia de los legisladores del Frente Amplio, los senadores, ante la justicia penal. Ahí se está diligenciando todo esto en la Fiscalía. La semana pasada, como tú decías, presentamos una acción de nulidad donde a nosotros se nos violentó lo que se llama el derecho a participación política. Algo que se debería haber definido por ley con mayoría especial, en definitiva, se votó en forma administrativa. Y nuestro objetivo es, si no tenemos éxito con esta acción, nuestro objetivo es ir a los estrados de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y a propósito de eso, ¿con qué expectativas van o qué expectativas tienen a propósito de estos planteos que hicieron? Nosotros en la justicia penal, se está haciendo un trabajo muy serio, se está convocando a todos los actores, es decir, a las partes, a los denunciados, que son Luis Alberto Heber, el subsecretario, el prosecretario Ferrés y el presidente de la ANP van a ser los últimos convocados, pero Luis Alberto Heber va a tener que ir a la justicia a explicar por qué mintió al Parlamento. El 21 de abril del 2021, Luis Alberto Heber dijo en la Comisión de Transporte que estaban todos los informes jurídicos y económicos, que existían informes jurídicos del doctor Durán Martínez, del doctor Del Piazzo, de Graciela Ruoco, entre otros asesores, que estaban todos los estudios económicos, pero resulta que después nos enteramos que no existía ningún informe y nos enteramos que el doctor Durán Martínez era el principal asesor de Catonnati. Entonces, él va a tener que ir a explicar a la justicia por qué le mintió al Parlamento. Es decir, él va a tener que ir allí a aclarar esta situación, que es una situación grave, porque él dijo que eso está en las actas, ¿no? El 21 de abril nos dice eso, a los 15 días se comprometió en llevar todos los informes jurídicos y económicos a la Comisión de Transporte, y allí el planteo que hace es que iban a haber demandas internacionales, que se tendría que cuidar la posición del Estado. Por eso no iba a ser público sus informes. Y después terminamos tomando conocimiento de que todos estos informes son informes de parte. Es decir, no se consultó a ningún estamento del Estado. Por eso nosotros hablamos de arbitrariedades, hablamos de falsificación ideológica, hablamos de abuso de funciones, como tú decías. Charles, te propongo, porque hablabas de conflicto, ¿no? Es una situación en la que se está generando un conflicto con trabajadores también como protagonistas. Te propongo ir al móvil un segundo a recibir a nuestra compañera Natalia de Brum, que precisamente está con uno de los representantes de los trabajadores. Nati, ¿cómo andas? Bienvenida. Te vemos y te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Wilmar? Y sí, efectivamente, porque toda esta situación generó un conflicto de los trabajadores por el anuncio de la empresa inicialmente, ¿no? Por el anuncio de la empresa Montecom de la intención de un despido de 150 trabajadores y otras medidas también que se iban a tomar, pero todo teniendo en cuenta lo que recién se explicaba allí en piso de esta situación, de este acuerdo con la empresa Catonnati y cómo ha afectado a lo que es el trabajo de la empresa Montecom. Para hablar de esto es que estamos junto a Álvaro Reinaldo, justamente secretario general de Supra, para entender cómo afectó también la labor de los trabajadores. Y ya pensamos preguntándole, gracias por estos minutos, pero también, entender esto, ¿no? ¿Cómo fue que afectó este acuerdo
de la empresa Catón Natí en Montecom, ¿cómo fue que se vio afectado el trabajo de los propios trabajadores? Bueno, gracias a ustedes por estar. Bueno, en realidad cuando nos enteramos de este acuerdo, nosotros como sindicato participamos en alguna reunión en su momento con Heber, que era el ministro de Transporte, donde le pedimos participación, tener un poco de conocimiento de qué iba a tratar este acuerdo, para poder lograr insertar en ese acuerdo un capítulo de relaciones laborales y bueno, tratar de evitar conflictividades a futuro. Eso lamentablemente no se nos tuvo en cuenta. Y bueno, una vez que se empezó a aplicar este acuerdo, que ya fue por en noviembre, el primer traspaso de líneas el año pasado, en noviembre, el primer servicio que se le saca a Montecom para luego pasar a la terminal especializada fue la línea GC1, y eso la empresa en su momento adjudicó que le mermaba un 20% prácticamente en la actividad de contenedores. Ahí ya hubieron varios roces, incluso con el propio sindicato, porque ya hubieron amenazas de rebajas salariales, gente al seguro, y bueno, producto de las negociaciones que se tuvieron, se pudo hacer una suspensión de la aplicación de este protocolo hasta el 1 de abril. Y luego, unos días antes del 1 de abril, nos llega la noticia de que otra línea nueva, la línea Mediterráneo de MSC, se pasa para trabajar a la terminal especializada. Y bueno, en contestaciones que ha hecho la propia empresa Montecom, esas dos líneas que se le fueron le generaron entre un 60 y un 70% de baja en su actividad laboral. Claro, recién hablábamos con uno de tus compañeros que estaba aquí presente y yo le preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo se refleja en cuanto a lo que es la jornada del día? Y era lo que me decía, o sea, un 60% aproximadamente que bajó la carga de la intensidad laboral. En ese sentido, o sea, como trabajadores también, ¿cómo lo viven a eso? Bueno, los trabajadores afectados son justamente los que están padeciendo toda esta incertidumbre emocionalmente. Yo los he visto y eso es una realidad muy bajoneados, muy triste, porque no saben en realidad si van a tener trabajo ahora a fin de mes, si dentro de 3 meses van a tener trabajo o no, si los van a despedir, si van a ir al seguro. Es una incertidumbre bastante importante para la gente que la vive a diario, ¿no? Y más allá de los acuerdos que todavía se están negociando. De hecho, estamos acá, Wilmar, en el Ministerio de Trabajo, porque hace unos instantes terminó una reunión donde todavía se sigue tratando de avanzar para llegar por lo menos a un mejor acuerdo para los trabajadores, pero la parte también no solamente de la estabilidad laboral, esto que tú decías, la estabilidad nacional con respecto a lo que es la carga de trabajo, ¿no? De lo que venían haciendo. Con tu compañero que hablamos, él me decía, yo soy maquinista. En ese sentido, ¿cómo están trabajando, cómo están haciendo lo que es la operación diaria de ellos? Bueno, indudablemente la actividad mermó y mucho. Lo que le está pasando ahora a esos compañeros y compañeras es que 2x3, donde antes iban a trabajar todos los días, ahora cada tanto, o 2 o 3 veces por semana, los cortan, les dicen que no vayan a trabajar porque no hay actividad para todos y empiezan a rotarse los trabajadores a poder empezar a hacer jornales cada uno. El problema acá es que ellos todos tienen jornales asegurados y bueno, esto terminó en una disputa ahora, en la que tenemos ahora, en donde la empresa quiere reestructurarse salarialmente. Es entendible por un lado, pero nosotros no queremos hacernos cargo o no queremos pagar los platos rotos de las consecuencias que ha generado este acuerdo que ha hecho el gobierno con Catón Natí, ¿no? Directa e indirectamente afecta a unos 700 trabajadores. Sí, exactamente. Son 400 trabajadores en planilla, más o menos en Montecom, y unas 4 empresas tercerizadas que nuclean unos 300 trabajadores más. Reinaldo, muchísimas gracias. Wilmar, era importante entender esto, ¿no? El entender también y poder graficar cómo es que afecta esto en lo que es el día a día del trabajador, porque en definitiva la labor que uno cumple es por lo que uno está contratado y si en definitiva lo que decía recién Reinaldo, se entiende lo que puede pasar por parte de la empresa si no tiene que darle al trabajador que pueda terminar en la situación que se está hoy, que se está hablando de cerca de la posibilidad de despedir a 150 trabajadores o en las negociaciones que se están pudiendo alcanzar de que en vez de ser despedidos puedan ser enviados a un seguro de paro especial por 1 año. Bien, Natalia, gracias. Muy claro el móvil. Desde ahí, Charles, el gobierno, el presidente, de hecho el 2 de marzo del año pasado, en su discurso argumentaba que este acuerdo se dio para evitar lo que en su momento podía haber sido una demanda millonaria por parte de la empresa. ¿Cómo toman ustedes ese argumento? Nosotros tomamos que los argumentos que hizo el presidente no son correctos. En principio, para nosotros son falsos. En primer lugar, si existiera una demanda real, una demanda de 1.500 millones contra el Estado uruguayo, contra este pequeño país, se tendría que haber discutido y puesto en conocimiento todo el sistema político. No se podría haber hecho lo que se hizo. El otro argumento, y perdona Wilmar que lo haré, se dijo de
que se iba a obtener la mayor inversión en el puerto de Montevideo. Ahí estamos hablando de 460 millones de dólares. 460 millones de dólares, que nosotros ahora tomamos conocimiento en estos días que hoy Catón ya maneja el 80% de los contenedores y todavía no invirtió un peso. Yo no sé si ustedes sabían, y la audiencia sabe, que la empresa tenía 90 días para presentar el plan de negocios. La Administración Nacional de Puertos tenía 30 días para contestarlo, es decir, para que vean la desproporción entre los 90 días de la empresa y los 30 días del Estado. Pero acá resulta que eso se aprobó en forma tácita. Cualquiera de nosotros, si vamos a contratar un constructor, un albañil, para que nos haga una pared, para que nos vaya a pintar la casa, cuando nos pasa un presupuesto, lo vamos a controlar, que ese trabajo se haga. Acá, para que tengan una idea, se aprobó en forma tácita esa inversión, 460 millones de dólares. Hoy se tendría que estar presentando el plan ejecutivo. Todavía no se presentó el plan ejecutivo y esta empresa ya maneja, todavía no puso ni un peso de inversión y ya maneja el 80% del negocio de los contenedores. Eso es gravísimo. Es gravísimo. Entonces, para nosotros esto, por eso nosotros hablamos, esto se hizo con total opacidad, no se discutió, no se puso en conocimiento del sistema político, de la comunidad portuaria, y eso, por eso hay todas estas dificultades del punto de vista de los trabajadores. De nuestra parte, total solidaridad, porque estas 700 familias, estos 700 trabajadores, son los que están en principio perjudicados. Hoy ya hay una amenaza de los 150 despidos, pero también vemos que hay un conjunto muy importante de trabajadores que están perdiendo salario. Entonces, ¿es una situación caótica? ¿Es por culpa de los trabajadores? No. La culpa es del gobierno y de este acuerdo ilegal, inconstitucional, inconveniente. Por eso te dicen los exportadores que, te lo decía el presidente de la Cámara Frigorífica, es decir, que esto nos está trayendo problemas para el desarrollo y la venta del trabajo de los uruguayos. Existieron barcos que tuvieron que, en la denuncia que hacen, es decir, tienen que saltear el puerto de Montevideo y se van directamente a Buenos Aires por este conflicto, o tienen que esperar 48 horas, o las barcazas hasta 130 horas para tener muelle. Es decir, es una situación grave la que se está viendo porque se tomó una decisión totalmente inconsulta, sin los asesoramientos técnicos, jurídicos y económicos. Ustedes plantean de que faltó una discusión política, parlamentaria, que involucrara a todos los partidos y que se discutiera a fondo. ¿Ustedes consideran que esa instancia nunca llegó? Nunca llegó, porque por eso te decimos que nosotros, cuando hicimos la interpelación el año pasado, nos proponíamos eso, es decir, que se rediscutiera este acuerdo, que el sistema político asumiera la responsabilidad que tiene por lo que es el puerto de Montevideo, que es la razón de ser del Uruguay, el principal activo. Bueno, asumamos y empezamos a discutir, hagámonos cargo. Y si tenemos que negociar algo, que se negocie desde la dignidad del país, porque acá no existió dignidad en la negociación. Es totalmente desproporcional las obligaciones que asumimos. El Estado uruguayo va a tener que invertir para la consolidación de este monopolio a favor de esta multinacional más de 2.000 millones de dólares en el dragado, en el mantenimiento del dragado, en entregar los predios de Punta de Sayago, en lo que deja de percibir la Administración Nacional de Puertos hacia futuro. Es decir, nosotros acá dimos potestades, dejamos de lado, y hoy, para hacer cambios en lo que es el reglamento de atraque de buques, le tenemos que pedir la autorización a este privado. Y esto es ceder soberanía, esto es entregar soberanía. Entonces, es una situación gravísima. Hasta el año 2081, si queremos modificar el reglamento de atraque de buques, que es lo que dispone el tránsito, cómo tiene que ingresar un buque al puerto de Montevideo, si lo queremos modificar, le tenemos que ir a pedir autorización a este privado. Le entregamos la llave del puerto de Montevideo a una multinacional belga. El gobierno responde en bloque, ¿no? Pero, Charles, a vos te debe haber pasado, le contamos a la gente. Vos seguramente tenés vínculo con legisladores de otros partidos, hasta buena relación. ¿Te ha pasado de hablar con algunos de ellos y que, no te digo que te den la razón, pero que quizás entiendan el planteo que hace la oposición en ese sentido? Mirá, porque a la hora también de buscar socios, pienso en Cabildo Abierto, que Cabildo Abierto en su momento había puesto algún reparo en esta situación. ¿No encontraron socios en ese sentido? No hemos encontrado socios, y una cosa es el discurso de Cabildo Abierto, o una cosa es el discurso de algunos legisladores del Partido Colorado, pero acá en los hechos, en la acción política, en el asumir este problema como problema país, es decir, ellos se votaron en bloque. Ellos respaldaron, Cabildo Abierto y el Partido Colorado respaldaron las acciones del ministro Heber y el equipo negociador. Entonces, eso que le quede claro a la audiencia, se respaldó.
Es decir, con todas las consecuencias negativas que esto tiene para el país. ¿Cuánto condiciona que hoy Heber no esté más al frente del Ministerio de Transporte? No es un tema de condiciones. Yo creo que Heber lo que perdió credibilidad en toda esta negociación. El equipo negociador perdió credibilidad en la negociación, porque tú no podés ir al Parlamento, Wilmar, y decir que existieron informes, decir que tú fuiste asesorado por tales y cuales técnicos, y resulta que después nos enteramos que esos técnicos en realidad hicieron informes de partes. Acá no existió dignidad en la negociación. Acá se dispuso el puerto de Montevideo como si fueran los propietarios. ¿Y para ustedes quiénes negociaron? ¿Heber y quién más? No, eso ya está aprobado, es decir, eso se reconoce. Quien negoció fue el Luis Alberto Heber, Ferrés, Olaizola y el Curvelo. Lo negociaron, en algunas negociaciones participó el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Las negociaciones fueron de abril del año 2020 hasta noviembre del 2020. Se hacían reuniones semanales, los días jueves, y aparentemente quien redactó este acuerdo, que yo no creo, lo he dicho con total respeto, no creo que el doctor Ferrés tenga tan pocas luces para redactar un acuerdo tan desproporcionado a favor del privado y en contra de los intereses nacionales. Es decir, en los plazos, en las obligaciones que asumimos obligaciones imposibles. Hoy estamos obligados a dragar al puerto de Montevideo hasta 14 metros. Eso es una obligación imposible, porque para asumir esa obligación... Nos permite hasta 13, ¿no? Hasta 13 está autorizado por Argentina. Pero para asumir una obligación de esas tenemos que ir a pedir autorización a Argentina. Hoy ya asumimos la obligación, hoy existe... Este privado, si quiere, nos puede hacer un juicio por daños y perjuicios, por lucro cesante, y puede existir un abatimiento del canon, hasta un 40%. Eso fue lo que se comprometió en este acuerdo. Entonces, para que tengan una idea de lo desproporcionado que fue, en una obligación, como no se le preguntó a la Administración Nacional de Puertos, a los equipos técnicos, como no se buscó la memoria institucional, porque esta empresa siempre quiso manejar en régimen de monopolio el negocio de los contenedores. Bajo la presidencia del doctor Jorge Valle le inició un juicio que culmina en el año 2008 y el principal tribunal administrativo de nuestro país, que es el TCA, le dio la razón al Estado uruguayo. Si se hubiera consultado a la memoria institucional, a los servicios jurídicos del Ministerio de Transporte, a los servicios jurídicos de la Administración Nacional de Puertos, resulta que allí se le hubiera dicho a Heber y a Ferrés y a Olaizola, no negocien esto, porque ya tenemos sentencias firmes que esta empresa, el derecho que tiene, de acuerdo a aquella concesión del año 2001, el derecho que tiene es al manejo de una terminal de contenedores especializada, pero no en régimen de exclusividad o monopolio, sino que tiene que competir con los muelles públicos, porque eso era lo que se estableció en la ley de concesión. En su momento Heber declaró que hoy la competencia es contra otros puertos y que con esto se va a ganar competitividad y se va a lograr bajar las tarifas. ¿No comparten esa visión, ese razonamiento? No, nosotros no compartimos porque primero, si se quiere cambiar el paradigma de cómo es el puerto de Montevideo, que están los principios de libre competencia, es decir, que deben haber varios proveedores y libertad en los usuarios de elegir el servicio que más le convenga, tenemos que cambiar la ley. Nosotros como Frente Amplio estamos dispuestos a discutirlo, pero no se cambian paradigmas, los paradigmas los establecen las leyes. Y acá lo que se estableció es un acuerdo en forma administrativa, se quiso cambiar este paradigma y eso no se puede hacer. Pero además hoy se dice que se buscó bajar las tarifas. De 33 precios que cobra TCP, esto tiene impacto solamente en 7 precios, que tienen que ver con los exportadores. Pero solamente allí, nosotros por ahora no hemos visto que se haya concretado lo que es la tan mentada rebaja de tarifas. Charles, te propongo una breve pausa, ¿eh? Ya seguimos. En un minutito vuelve el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, charlando con el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, la situación del puerto y el acuerdo entre el Estado y Catón-Nassy. Hablamos de distintos elementos, analizamos distintos puntos de este acuerdo. ¿Qué cree usted que hay detrás de este acuerdo? Y en realidad es eso lo que estamos tratando de que la justicia lo
es decir, laude la situación, pero es una situación que no hay una explicación racional del por qué. Nosotros tratamos de buscar explicaciones a lo largo de varias instancias parlamentarias y no hay una explicación razonable. Pero más allá de lo que pueda determinar la justicia, personalmente, ¿qué piensa que hay detrás de esto? Yo trato de ser cuidadoso trato de ser cuidadoso porque hemos dispuesto nuestra confianza en la justicia, pero para que tengan una idea, el otro día recibimos a nuestra directora Alejandra Koch, la directora vocal que representa al Frente Amplio en la Administración Nacional de Puertos. En el directorio nunca se discutió ninguno de estos aspectos. Esto, para que tengas una idea y para que la audiencia tenga una idea, parece como una gran estafa. Lo decía un compañero en la mesa política, porque hay como una gran puesta en escena. Es decir, la demanda multimillonaria de los 1.500 millones de dólares, que si uno le comienza a analizar, ese monto no tiene relación con nada. No tiene relación con la inversión, con la ganancia de la empresa. Luego se habla de la inversión, de cómo se negoció esto en secreto, y cuando se presenta públicamente, se presenta una situación consolidada. Es decir, es una situación muy compleja, pero además por lo que está en juego, es decir, por los años, pero además porque no existía necesidad de que esto se votara que este acuerdo se cerrara en forma inmediata, porque esta primera concesión de esta empresa vencía en el año 2031. Si existiera una demanda real contra el Estado uruguayo, lo que tiene que hacer el presidente, el ministro, es convocar a todo el sistema político. Mirá, usted se metió la pata de forma tan grande en los últimos 20 años, porque esto se inicia en el 2001, es decir, dos partidos de gobierno al frente del Ejecutivo, que mirá, que nosotros nos tenemos que hacer cargo, decir, pero no se evaluó, no hay informes jurídicos, no hay informes económicos. Para que tengas una idea, Wilmar, los recursos que presentó el Supra, Montecom y Nobleza Naviera, el Poder Ejecutivo no los contestó. Hoy existen 3 demandas anulatorias ante el TCA y al momento que el Poder Ejecutivo no contesta esas demandas anulatorias, el Estado ya ingresa al Tribunal de lo Contencioso Administrativo perdiendo el juicio, porque existe una presunción de ilegitimidad de esos actos, de esos decretos, para que tengas una idea. Eso tiene consecuencias negativas. La única vez que se defendió el Poder Ejecutivo es cuando ahora le contesta el recurso a los diputados del Frente Amplio. Allí sí se contesta. Por eso es que ahora fuimos al Tribunal de Contencioso Administrativo. Pero también uno ve el informe principal que tiene el Poder Ejecutivo que hace mención, es el del doctor Rizo Ferrán, que es un constitucionalista destacado. Pero resulta que después nos enteramos que Rizo Ferrán también es uno de los profesionales que consultó la empresa Catonati. Entonces, sí. Es una situación muy compleja. La verdad es una situación muy compleja. Nosotros ahora por eso vamos a seguir insistiendo, controlando el acuerdo que se cumpla, porque no puede ser que, para mí es gravísimo, que no se haya analizado el plan de inversiones, para mí es gravísimo. Porque si tú como presidente de la República, tú como ministro, decís que es la mayor inversión, no puede ser que esa inversión haya una aprobación tácita. Es decir, las arbitrariedades en el manejo de todo esto continúan. Hoy está consolidado, se comienza a consolidar el monopolio, donde no se tuvo en cuenta la dimensión social, que es la situación de los trabajadores que ahora veíamos, porque no se tuvo en cuenta eso, es decir, hay 700 trabajadores, 700 familias que están en peligro de perder el puesto de trabajo. Es decir, es una situación muy compleja y que tiene sus consecuencias políticas, y hay una encuesta de Cifra que salió hace un tiempo, el 46% de los uruguayos ve que este acuerdo está mal, solamente el 23% lo respalda y el 28% no opina. Y nosotros como Frente Amplio lo que hemos dispuesto es que vamos a salir a difundir en lo que mejor sabemos hacer, que es en el mano a mano. Es decir, en el plan de acción política como Frente Amplio vamos a difundir las consecuencias negativas de este acuerdo y además que la ciudadanía tenga dimensión de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de la mayor entrega de soberanía, que es la entrega del puerto. Veíamos recién lo que pasa con los trabajadores. Ahora, ¿qué pasa con los importadores y los exportadores, por ejemplo, desde el punto de vista de ustedes en este análisis? Y nosotros vemos que están preocupados porque ahora te hablaba de el presidente de la Cámara Frigorífica, es decir, él decía que hay consecuencias negativas para el sector, porque cuando él vende carne al exterior, él se compromete a respetar ciertos plazos, pero resulta que está existiendo una complejidad en
que los barcos lleguen, es decir, porque no se puede cumplir eso. Es decir, como hoy Catón Natí no tiene los muelles, TCP no tiene los muelles, la infraestructura para recibir todos los buques allí, para dar muelle, resulta que pasan estas situaciones que hay barcos que tienen que esperar para ingresar al puerto. Y eso no está bien, tienen que esperar hasta 48 horas. Porque aquello que decía que se espera 24 horas el que te den muelle y yo luego puedo ir a los muelles públicos, eso en realidad en la práctica no se puede aplicar. Porque muchos de esos barcos, de esos buques, ya tienen contrato con la terminal de contenedores especializada. Porque después, si bajan el muelle público, hay todo un tema en lo que es el trasiego logístico adentro del puerto. La semana pasada recibimos a la Intergremial de Cargas. Es decir, te lo dicen, antes lo que tú hacías en 2 horas en el puerto de Montevideo, ahora estás haciendo por lo menos a las 4 horas. Es decir, tú ingresar al puerto de Montevideo es todo un problema. Hay muchas complejidades. Charles, te agradezco mucho tu tiempo, tu visita y tus respuestas. Muchas gracias a ti y bueno, saludos a ti y a toda la audiencia. Ya se vienen minutos nada más la letra chica aquí a TV Ciudad. Nosotros volvemos en vivo mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.